19 con un minuto, bienvenidos a Puntos de Vista. Hola Cristian, vamos a saludarnos así, porque estamos sentaditos hoy, tranqui. Estuviste haciendo el tour de la chipa ayer, por eso no haciendo viniste. chipa, qué bárbaro. No sé cómo vamos a llegar el sábado. Y vamos rodando, vamos a llegar a todo, porque estamos Con comiendo tanto como chipa, locos. tanto tour. Gracias a la gente por acompañarnos. Un miércoles ya un poco distinto, ¿verdad? Porque se sintió en la calle. Bueno, hoy no hubo trabajo mayormente en la función pública, municipalidades tampoco. Entonces, bueno, hay un ritmo mucho más lento en las calles a nivel país y en Asunción sobre todo se siente esto, ¿verdad? Como el éxodo hacia el interior. Así que a disfrutar y esperemos que estén en las casas, ¿verdad? Porque vamos a hablar de temas muy interesantes hoy. Sí, pero un miércoles santo atípico porque yo no recuerdo un miércoles santo con tanta información. Está muy cargado. Hay de todo y hoy nosotros seguimos con eso y vamos a hablar de arranque nomás porque tenemos varios temas hoy. Vamos a hablar del último informe que salió del Instituto Nacional de Estadísticas que tiene que ver con el informe de pobreza. Vamos a hablar de eso. Es un tema súper interesante. Los números fueron presentados de manera muy optimista por el gobierno, que hablan de una reducción. Y nosotros queremos preguntar un poco de eso, ¿verdad? ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo se da? Vamos a preguntar un poco por el INE también, porque hubo cambios en la metodología. Así que está abierta la cancha para charlar hoy. Sí, y aparte de eso, yo también tenía una pregunta que voy a plantearla enseguida. Por ejemplo, estos datos, ¿es solamente este gobierno o incluye todavía parte del gobierno anterior? Y seguramente la gente en la casa también va a tener ciertas preguntas para hacer. Seguro que sí. Así que ya le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche, tarde-noche en realidad. Aunque en cambio horario ya decimos más noche, ¿verdad? Que tarde. Y le agradecemos mucho que estén acá ya prácticamente en un día feriado. Está el viceministro de Economía y Finanzas, digo bien el cargo, ¿verdad? Planificación, sí, planificación. Ahí está, el doctor Javier Charotti que nos visita. ¿Qué tal, doctor? Gracias por estar. Gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Muchas gracias. Y Paula Carro también, que es ministra de Vocería del Gobierno. Gracias, Paula, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Periodista también de años. Coincidimos alguna vez también. Algunos programas también, Algunos Paula. programas hicimos juntos, es verdad. ¿Qué tal? Yo quiero decir del otro lado porque suena un poco... La transición. Claro. ¿Qué tal? Bien. ¿Estás contenta? No ha sido una transición, digamos, violenta, o sea, del paso de los medios a la comunicación de gobierno, porque en el medio de eso yo estuve un largo trecho en la comunicación corporativa e institucional de gremios empresariales. Entonces fue como algo que se fue dando de manera orgánica y por supuesto cuando recibí esta propuesta del gobierno de ser vocera, además de ser un honor, fue una tarea a la que acudí ya con la crítica, ¿verdad? Pero vamos a hablar de otra cosa ahorita. Vamos a hablar de cosas. Sí, al final te voy a preguntar, porque hubo algún comentario que queremos también tener reacción, por supuesto, nosotros siempre. Sí, y Paula que viene de un sector ya en donde trabajaron incluso juntos, y nuestro viceministro Diego, que él vino exclusivamente traído del extranjero, desde Inglaterra, para ocupar el cargo que hoy tiene. O así mismo. Estaba afuera preparándose y bueno, hoy está en el team nacional. ¿Cómo se explica esta reducción de pobreza? ¿Y les parece natural que haya como un escepticismo? No sé si decía en la calle, porque cuesta medir la calle, pero en general lo que uno puede leer en algunas reacciones que hay, no sé si tampoco es un termómetro válido, pero hay un poco de escepticismo a los números. Pero por eso queremos hablar y escuchar qué significa esta reducción de pobreza de la que se habló. Yo estoy segura de que acá Javier puede hablar con muchísima más propiedad que yo en cuanto a la metodología que se usó y explicar exactamente por qué sí se puede tomar como referencia esta información. Pero quiero comenzar diciendo que el gobierno del Paraguay, el gobierno del presidente Santiago Peña, no está satisfecho con los números en el sentido de que mientras haya un solo paraguayo en situación de pobreza o en situación de pobreza extrema, pasando hambre, ninguno de nosotros debería estar satisfecho. Todos tenemos que estar pensando en cómo apuntalar mejor los programas sociales y los programas de largo plazo, ya las políticas de Estado para sacar a todos nuestros compatriotas de la pobreza. Sin embargo, los datos son muy importantes porque los datos ayudan a focalizar políticas públicas, a actuar con más puntería. Y eso es lo que se está buscando. El combate a la pobreza es una prioridad del presidente Santiago Peña, para lo cual se ha reformulado completamente el trabajo del Gabinete Social, estando involucradas unas 26 instituciones en total bajo el liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social, porque el tema pobreza no es un tema que tenga que encontrarse bajo la rectoría o la responsabilidad de una sola institución, es algo que ocupa a todo el gobierno. Claro, no hay otro objetivo en realidad, me parece como sacarle la idea de que no haya más pobreza, ¿verdad? Reducir la pobreza en serio. Sí. Esto se puede discutir los métodos, la forma,
Pero el objetivo de un gobierno finalmente es ese, ¿verdad? Y estos son datos en ese sentido que revelan un camino recorrido que está consolidando una tendencia a la reducción de la pobreza. Pero, Algunas medidas que se han tomado también en el corto plazo, ya durante este gobierno. Quería hablar un poco de la metodología, porque cambió eso, ¿verdad? Ya no es más trimestral la medición. Sí. Eso incide, digamos, en el número. La verdad que, Diego, hubieron cambios en la metodología, también se incorporaron ciertos resultados poblacionales en los datos 222, 223, pero no son muy relevantes. Estos datos son resultados de varias políticas que se fueron implementando, trasciende gobiernos. Obviamente tenemos indicios de que las políticas que estamos implementando del nuevo gobierno también están en la dirección correcta. Pero si tenemos una visión más histórica, los datos de pobreza ya por el 2002 estaban cercanos al 50%, y estos se fueron reduciendo a medida que el país se fue desarrollando, tuvo un crecimiento económico más importante, una inflación más estable y predecible. Entonces hay varios factores que explican esta reducción de la pobreza y que podemos seguir conversando al respecto para ser un poco más específicos. Para entender por qué pasó esto, ¿verdad? Pero son resultados que, como dijo Paula, siempre que uno está implementando políticas tiene que ir evaluando estas políticas con datos y ver estos datos y ver que estamos en el camino correcto, que las políticas que se implementan, estos programas especiales orientados a un grupo específico de la población como Tecopurán Bareté, adultos mayores, ver que esos programas tienen un impacto en la contención de los indicadores socioeconómicos, son resultados sumamente alentadores para continuar con las políticas que se están... Siguen siendo entregas condicionadas, digamos. Claro, tiene varios factores que inciden en si uno puede clasificar o no para estos programas. Están orientadas a un grupo específico. Cuando empecemos a hablar de los principales factores que incidieron en la reducción, podemos tocar eso un poco más a profundidad. Antes, nomás para poner en contexto, ¿verdad? Por ahí la gente no está habituada y se habla de general de pobreza y de pobreza extrema en cuanto a los ingresos que tiene cada persona, ¿verdad? Claro. Así se define que es una persona que está en condición de pobreza o una persona que está en condición de pobreza extrema. Exacto. Depende del ingreso que tenga. Depende de los ingresos que tengan. En este momento, el que no puede satisfacer una canasta básica está debajo de la línea de pobreza, así es, claro, el indicador. Claro, es una canasta, un costo de vida que incluye alimentos y no alimentos, también incluye servicios. ¿Cuántos por día sería per cápita para tener en cuenta un extremo, una persona en la extrema pobreza, cuántos guaraníes por día tiene para comer, y una persona en la línea de pobreza, cuánto, viceministro? Para que el que está viendo pueda entender. Un poco, depende si es de zona urbana o zona rural, pero estaría un poco cercano a los 400.000 guaraníes mensual por persona. Ajá. Más o menos, un poco por debajo, 300 y pico. ¿Pobreza extrema o...? Pobreza extrema. Ya. Pobreza está casi cerca de 800 y pico mil guaraníes por persona. Una persona que sobrevive con hasta 12.000 guaraníes por día. Esos son los datos que la gente entiende. Por debajo de la franja de pobreza extrema. Claro. Y con menos de 28.000 guaraníes por día está bajo la franja 28.000 y 12.000 guaraníes. Y con respecto a eso, ¿cuánta gente está 28.000 para abajo, digamos? ¿Qué cantidad de personas son en total? Porque ese es el número que creo que Pablo coincide ahora, que no hay motivo de alegría, digamos, porque es una franja todavía muy grande de gente, ¿verdad? No, totalmente. 1.3 millones de personas en la línea de la pobreza total y 289.000 pobreza extrema. O sea, es un número importante y ese es el desafío. Ese es el desafío. Sí, pero yo entiendo también que el mensaje que sale a dar el gobierno es, Diego, de comunicar este resultado. La gente, yo vi que estaba hablándolo como si fuera que el gobierno estaba festejando estos resultados. También con la aclaración de Paula me doy cuenta que más bien salen a comunicar estos resultados. Pero le dio mucha importancia al gobierno, el aparato comunicacional, quiero ver. O sea, porque se hizo conferencia. Sí. O sea, se le dio destaque a esto. No digo que estén contentos, pero le dio mucho destaque. Es lo que correspondía, porque son datos que van a ser tomados como base para evaluar el transcurso de ciertos programas. Y de hecho, lo que decía al inicio, un poco, el tema pobreza es una prioridad del presidente Santiago Peña, y sobre la cual se va incluso, no sé a cuál cámara yo estoy mirando, entre paréntesis, creo que esta es la que tengo que dirigirme.
sobre la cual inclusive, a ver, no es casual que hoy el gabinete social esté integrado por todos los ministerios. No podemos decir que pobreza es un tema que le ocupa solamente a economía, solamente al MDS, no, les ocupa a todos. Salud, educación, Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Niñez, de la Juventud, de Obras, Ministerio del Interior, absolutamente todos. Y dice el presidente, lo ha dicho en las sucesivas reuniones, que la gestión de todos los ministerios va a ser evaluada en el corto plazo en base a los resultados que se obtengan también en materia de pobreza. Y cuando decimos corto plazo es este mismo año. Él espera que este mismo año se reduzca aún más la pobreza. Y en cuanto a las causas que incidieron, que se pueda decir hoy que bajó este número, Claro. si podemos hacer un poco más hincapié en eso, Dale. viceministro. Y mira, nosotros tenemos... Una fue la ayuda económica del gobierno, digamos, del Estado a la gente más vulnerable. Me gustaría primero dar el contexto Sí. de cómo estuvo la economía, que me parece que es relevante, porque ahí es muy importante destacar el crecimiento económico 2023. De hecho, que nosotros tenemos un gráfico muy interesante sobre que relacionamos pobreza, el crecimiento, el PIB per cápita, y eso muestra la tendencia decreciente que existió desde el 2002 con índice de pobreza bastante alto. ¿Puedo enviar esos gráficos para poder mostrarlo a la gente mientras hablamos? Le paso después, son muy interesantes. Empiezan en el 2002 con niveles de pobreza cercanos al 50%, y a medida que la economía va creciendo, ese indicador va disminuyendo, ¿verdad? Y justamente en 2023 el Banco Central publicó sus nuevos datos de crecimiento económico, estuvo por encima de lo esperado, estuvo en 4.7, la expectativa estaba en torno al 4.5, y lo relevante ahí es que en los primeros trimestres los principales drivers del crecimiento fueron agricultura y la producción de energía, básicamente. Pero a partir del tercer y cuarto trimestre el crecimiento fue mucho más homogéneo en todos los sectores, lo cual es muy importante e impacta bastante en este tipo de indicadores, porque al fin y al cabo el mecanismo de transmisión es mayor crecimiento económico, mayor empleo, mejores ingresos. Y justamente en los datos que publicó el INE también, creo que fue el 23 de febrero, más o menos, los datos de empleo, Sí. nos muestran son consistentes con el crecimiento económico, con la disminución de la pobreza, el aumento del empleo, el aumento del ingreso, especialmente en las zonas rurales, en el sector, en las personas que se dedican a la agricultura. También un aumento de los ingresos de los asalariados, que viene muy de la mano con otro factor relevante, que es la inflación. Si ustedes recuerdan, allá por 2022, abril creo, la inflación estaba cercano al 11.8. Esa convergencia de la inflación del 11.8 a la meta del Banco Central es clave, porque junto con el aumento del ingreso y la caída de la inflación, vuelve a recuperar el poder adquisitivo. ¿Tienen otro método de medición aparte de lo que hace el BCP? ¿Hay otro elemento de medición? La verdad que el IPC no. es el que hace el BCP, ¿verdad? El IPC es el que hace el BCP, sí. La verdad que el IPC es un indicador bastante confiable. Es un indicador que te mide la evolución de los precios en el tiempo de una canasta bastante amplia. Y esa amplitud lo que a mí me hace un poco de ruido, ¿verdad? Porque después ves los datos incluso de defensa del consumidor y la variación de precios del supermercado es la que a muchos es lo que nos importa. Más que ese número que es más grande del IPC, ¿verdad? Porque creo que mide hasta... Bueno, hay muchos rubros que mide, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros cuando trabajamos con los datos del Banco Central de Inflación, normalmente desagregamos y tenemos varias medidas de inflación, digamos. Tenemos una inflación que mide la tendencia. La canasta en sí. Claro, otro que mide solamente de alimentos, otro que mide energía, otro que mide servicios. O sea, como uno tiene mucha información de precios, uno puede construir los indicadores que le parece más apropiado para entender la ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo bien si es que estos números son así realmente y se redujo realmente la pobreza? Yo no es que no creo, pero me permito ahora poner de esa manera, ¿verdad? ¿Qué creen, cuál fue creen que el camino correcto que permitió que hoy se puedan mostrar estos números? Es la conjunción de varios factores. Algunas medidas, algunas políticas de Estado que han trascendido gobiernos y otras que se han manifestado ya durante este periodo. El viceministro aludía, por ejemplo, al tema empleo. Los 119.000 puestos de trabajo que se crearon en el último trimestre del año pasado comparativamente con el mismo plazo del año anterior, del año 2022. Eso tiene una vinculación con lo que estamos señalando
también los programas sociales de transferencias monetarias condicionadas, como el caso, por ejemplo, de adultos mayores, Tecoponá, que son, si bien son subsidios que siguen unos criterios técnicos muy específicos para su aplicación, no son, digamos, de aplicación deliberada, arbitraria, no. Eso, los resultados de esas políticas están siendo monitoreadas de manera permanente. El buen desempeño económico que se ha tenido el año pasado, que fuimos líder de crecimiento a nivel regional, ¿verdad? El 4,5% del PIB que tuvo Paraguay el año pasado, el buen desempeño en el campo. O sea, hay una conjunción de factores, algunos de los cuales ya se dieron durante el presente gobierno, que hablan de una tendencia que se está consolidando y una dirección que también tenemos que tomar, ¿verdad?, en materia de programas sociales. Ya, y ahí va mi pregunta también, y yo entiendo lo que Diego quiere decir específicamente. ¿Qué es lo que hizo que esto pueda ayudar a conseguir estos números? Por ejemplo, que se haya tomado una medida desde el gobierno de mantener y congelar, por ejemplo, el precio del combustible, que finalmente influye esto, porque la gente se hace este tipo de cuestionamientos, ¿verdad? Y yo entiendo, viceministro, que vos estás acá para explicar los números, la parte técnica, y que está la vocera del presidente de la República para hablar de políticas públicas y también para hacer una voz política, ¿verdad? Porque esto tiene un mensaje político. Entonces, ¿qué? Hubo un crecimiento por parte de los aportes a las personas en extrema pobreza o en pobreza con adultos mayores. Este dinero está llegando a más personas, los están sacando de esta manera. ¿A cuánta gente se amplió y está llegando este plan de gobierno de poder un poco dar esta ayuda económica? Esos son los números que nosotros queremos saber, porque yo entiendo lo que plantea Diego, es para saber y cotejar realmente con lo que la gente también siente en la calle. Porque acá hay una cuestión. Está el mensaje técnico, pero políticamente hay mucha crítica y mucho cuestionamiento. Entonces, eso es lo que la señora que está viendo en la casa de repente quiere saber, viceministro. Sí, totalmente. Mira, específicamente en estas transferencias que hace el gobierno a los sectores que de repente tienen mayor dificultad en conseguir un empleo o que clasifican para Tecoporá, Bareté, adultos mayores, que son estos programas de transferencia que intentan contener estos indicadores socioeconómicos. Hay que entender ahí que en julio del 2023 el gobierno incrementó las transferencias monetarias en un 25%. Eso fue una política bastante importante. También se llegó a un número mayor de personas y nosotros con los datos pudimos ver que existía un impacto bastante fuerte en la contención de estos indicadores. Obviamente son estimaciones, porque es estimar lo que no sucedió, ¿verdad? Lo que hubiese sido si no hubiese hecho esas transferencias, cuánta gente más hubiese caído por debajo de la línea de la pobreza. Y realmente los números son bastante grandes, así que podemos hablar de que estos programas de transferencias sociales fueron un factor que contuvo bastante estos indicadores. Otro de los factores importantes que creo que se empezó a implementar desde agosto es tener la visión de que el motor de crecimiento de la economía va a ser el sector privado. El sector privado va a ser el motor de la economía, va a ser el motor que va a generar empleo para la gente, y desde el Ministerio de Economía hemos trabajado bastante de cerca con el sector privado en diversos proyectos, en diversos programas, y seguimos haciéndolo porque una cosa es bajar la pobreza de 50% a 45%, es como que hay mucho espacio para bajar rápidamente esos niveles cuando son muy altos, pero a medida que va bajando es cada vez más difícil y hay que ser un poco más creativos en las políticas públicas que se van a implementar. Y creemos que dentro de poco van a haber anuncios muy importantes. Hay un cambio de modelo en cuanto a... ¿Se busca un cambio de modelo de producción o que sea un país más industrial? ¿Es que se apunta para ese lado? Totalmente, se apunta a ser un facilitador del sector privado, que el sector privado encuentre las condiciones propicias para invertir, de explicar las cosas buenas que tenemos, las reformas que queremos implementar y el Paraguay que vemos en los próximos años, dar confianza al inversionista de que el país es un país serio, de que realmente está interesado en que el inversionista se sienta tranquilo en el país. Entonces esos son los cambios que se vinieron haciendo. Seguramente están enterados, o hace poco tuvimos una reunión muy importante
sobre el rol que van a tener las inversiones públicas y el rol que va a tener el sector privado en estas obras públicas que creemos son muy relevantes. También en el pago de estas deudas atrasadas que existían con las vialeras, con las farmacéuticas. Entonces se tomaron muchas medidas, muchas transformaciones muy grandes. Está parado el sector de obras públicas, esa es una crítica que escuchamos también. El sector ahí está haciendo una gran contribución. Bueno, el hecho de que se haya hecho un gran esfuerzo ya al inicio de esta gestión de obras públicas por pagar las deudas. Porque este gobierno asume con una deuda de alrededor de 400 millones de dólares solamente en la obra pública. Así que se hizo un enorme esfuerzo por obligar esos pagos, ¿verdad?, en términos presupuestarios en los últimos meses, lo cual sin duda va a contribuir a dinamizar ese sector que se resintió mucho en los años anteriores. Es un plan para este y además el trabajo que está haciendo el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, que está teniendo una ejecución bastante alta en ese sentido en la construcción. Alrededor de 7.000 viviendas están en construcción y están próximos a iniciar la ejecución de un programa fundamental para el acceso a la primera vivienda, para las familias trabajadoras. Pues no estamos hablando de viviendas de tipo social, ese es otro segmento. Ellos tienen programas, el gobierno del Paraguay tiene programas para todos los segmentos, programas habitacionales para todos los segmentos de la población, pero Cheroa Porá es para familias trabajadoras que si están en condiciones de calificar para un préstamo con una tasa histórica del 6.5%, van a poder tener su casa propia. Pero quiero sumar, si me permitís, a lo que decía el viceministro, así rapidísimo. El presidente Santiago Peña es un convencido, más allá de los diversos programas sociales que están en curso, de que la principal política social es la generación de empleo. Ese es el principal norte. Y en ese marco también se están impulsando la inversión en áreas que todavía no están lo bastante explotadas, por así decirlo. Yo no sé si estás al tanto del enorme trabajo que está haciendo el Infona para posicionar al Paraguay como un destino de inversiones en materia forestal. Además, se han hecho algunos viajes que son realmente estratégicos para posicionar a Paraguay también como un hub digital, atendiendo a su disponibilidad energética y esa gran capacidad, ¿verdad?, para alojar inversiones en materia digital en los próximos años. Así que realmente queda la charla a futuro para hablar de eso y lo que se viene también. Le agradecemos mucho el tiempo, ahora un miércoles santo. Gracias a ustedes. Por hablar de esto, a las órdenes. Por escuchar un poco también nosotros, que seguiremos nosotros escuchando con el INE también los números para poder hacer otras preguntas cuando vuelvan a visitarnos. Claro que sí, ya seguir trabajando para reducir aún más esto. Sí. Así mismo. Y a la ministra Lea Jiménez, que le estamos buscando muchísimo, dice Paula, que por favor le comprometa de alguna manera. Sí, vamos a pasar el mensaje. Bueno, claro que aparezca por acá también. ¿Puedo decir que la podemos tener? ¿Vas a hablar con ella para que venga? Voy a pasar el mensaje, seguramente que... Mira, no te preguntamos, mira lo de Calais, dice. No dio el tiempo. No, hablemos de cosas relativas a la gestión gubernamental. Hablemos de cosas buenas. Oye, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Hay que hacer pausa. Vamos. Después nos metemos de... Solamente nosotros los alumnos sabemos todo lo que pasamos para estar hoy en día tomando posesión de este cargo. Muy bien, adelantábamos, Cristian, que íbamos a tener tema estudiantil, gremial, esto que bueno, que estuvo en todos los medios realmente. No sé si decir con sorpresa, porque ya hemos visto elecciones así y más calientes y todo en las facultades, pero que siempre, ¿verdad?, llama un poco la atención y preocupa en algunos aspectos. Sí, y yo creo que también tuvo un condimento especial esta elección de la Universidad Nacional de Derecho. ¿Por qué? Porque estaba el hijo de Beto Velar, era uno de los candidatos en presidente estas del elecciones. Congreso. Claro. Y él aceptó la invitación, y hay que ser sinceros en algo, también se le invitó a la contraparte para participar. Eso yo dice. Enzo yo dice, y él la semana pasada había contestado, pero ahora ni contestó ya la llamada. Que también se considera presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho UNA. Sí, qué tema de Dios, porque ya hay antecedentes en esta universidad, sí. La gente mira con preocupación, pero hay una cuestión que es indiscutible, que esa pelea política
podría estar bien encauzada, porque es interesante ver que se peleen por un cargo gremial, me parece. Sí. Pero vos sabés mala fama, vamos a decir todo. Y vamos a hablar de eso en la jornada de hoy. Sí, está espectacular el tema hoy, hay mucho que preguntar, ¿eh? Sí, y está Alejandro Velar con nosotros acá, le agradecemos mucho que venga y que nos dé su tiempo también para charlar un poco. ¿Cómo está, Alejandro? Muchísimas gracias, agradezco a la producción por haberme invitado el día de hoy y mando saludos a los estudiantes de mi comunidad, de la Facultad de Derecho y Notariado. Nada. ¿Le llama la atención las críticas que hay cuando pasan estas elecciones? Y me imagino que también en algún momento les preocupa la imagen que se da, ¿verdad? Con todo lo que pasó, digamos, antes de meternos en tema. El tema no hay imagen del estudiante de Derecho, una piensa que está afectado o que la gente ve de una manera mala, digamos, después de todo lo que pasó. Mira, yo realmente siento que el estudiante de Derecho es un estudiante muy formidable, es uno muy aguerrido, es uno que a pesar de todos los inconvenientes que tiene en su vida diaria, va a estudiar ahí, intenta formarse dentro de la profesión de Derecho. Y esta clase de cuestiones son las que mancillan al final del día nuestra imagen como facultad, porque crea un circo, porque lo que pasó el viernes pasado fue un circo, ¿verdad? Vos estuviste muy expuesto, Ale. ¿Cómo vos pensaste que te iba a afectar en el tema gremial? Estuve muy expuesto. Muy expuesto yo con el tema del cargo en el Senado, en Cámara de Diputados. Tuviste mucha presencia mediática. Yo no, Sí. ¿Eso pensaste que te iba a afectar en el tema estudiantil y gremial? De hecho que a mí me conocen personalmente dentro de la institución. Yo tengo un caminar gremial desde el primer semestre. Fui delegado de mi curso desde que yo inicié la facultad hasta la actualidad, en el cual tuve que dejar mi cargo para poder encargarme de candidatarme como presidente del centro de estudiantes. La gente me conoce personalmente. Sé que bien no tuve la capacidad de hacer que todo el mundo me conozca Vos personalmente. tuviste que renunciar al cargo. Claro, por supuesto. ¿Y te llamó la atención que los otros no renuncien? Los otros casos que se pusieron. Me llamó la atención y ya es una cuestión personal. Yo preferiblemente me encargué de poder dejar de lado justamente el cargo que poseía y procedí a hoy en día a formarme académicamente como estoy, ¿verdad? ¿Qué año estás, Ale? En el cuarto año de la carrera de Derecho. Ya tenés una vida gremial, o sea que no es que ahora porque No, tenías esa fuerza política que te respaldaba por uno de tus padres, te metiste, ya estabas trabajando. No. Este caminar que tengo es uno personal. Aclarando eso, ¿verdad? Como te volví a mencionar, fui delegado del primer semestre Sí. hasta la actualidad. Ya me formé en base también con demás delegados y gente que hoy en día conforma mi equipo para poder encargarnos de propulsar esta candidatura. Que no es solamente mía, ojo. Es una candidatura de varias personas que representan al estudiantado. En eso estamos hablando de miembros, estamos hablando de personas que se encargan de poder representar también los diferentes turnos, vicepresidentes. Y de eso viene esa candidatura. ¿Qué tan metido está el poder político, la política tradicional en el tema electoral estudiantil hoy? En cuanto a recursos, en cuanto a dinero que le dan a ustedes. ¿Qué tanta influencia hay? Es una cuestión más particular de cada candidato. Como te vuelvo a recordar, no solamente mi candidatura es la que está presente. Claro. Claramente mi familia a mí me va a poder brindar un poquitito de ayuda en cuestión de recursos, ¿verdad? Pero esta candidatura no se remite solamente a la mía, sino que hay 4 vicepresidentes, hay 24 candidatos a miembros del centro de estudiantes. ¿Pero si te has síndicos. identificado con algún movimiento interno del Partido Colorado o con el Partido Colorado en general? Yo soy colorado, soy colorado y es algo que no niego, vengo de cuna en eso y mi familia es del movimiento. No, pero el tema de tu movimiento estudiantil tiene vínculos directos de simpatía o de apoyo con algún movimiento interno del Partido Colorado. Yo soy del movimiento de honor colorado. ¿Pero les apoyan a ustedes en la elección interna de la facultad o no? Las elecciones son más una cuestión personal estudiantil. Creo que es bien sabido luego que los estudiantes somos los que nos encargamos de poder propulsar nuestras propias candidaturas y por intermedio mismo de los estudiantes nos encargamos de poder... Pero no hay plata de la política. No. Como te vuelvo a decir, los candidatos mismos se encargan de poder proporcionar y nos distribuimos equitativamente los gastos. ¿Cuánto gastan, por ejemplo, en una campaña? Y digamos que aproximadamente, no son muchos gastos, tal vez serían 30 millones más o menos. ¿Qué se hace? ¿En qué se gasta esa plata? Porque en la política tradicional estamos acostumbrados a ver los afiches, Sí, es los que encuentros. serían más gastos operativos, ¿verdad? La famosa idea de buscar sigue firme, me imagino. ¿Verdad? Más que nada, encargarnos de utilizar, nosotros tenemos que anotar las cosas que hacemos, ¿verdad? El trabajo que hacemos, tenemos ¿Se que... rinde cuenta?
Se rinde cuentas. Sí, como tipo los 30 millones que tuviste para administrar, en tanto gastamos esto y después... Ya viene. va a cuenta personal y palabra de cada candidato. ¿Verdad? Pero no hay un control, digamos, de la facultad de lo que se gasta. No, por parte de los candidatos sí. O sea que tenemos un trabajo esquematizado y organizado para poder proporcionar y distribuir, ¿verdad? Como vuelvo a decir, dentro de una candidatura las necesidades siempre son ilimitadas y los recursos son limitados, ¿verdad? Ahora, el panorama que se dio bastante particular, porque hay gente que por ahí no se metió mucho en el tema, pero no solamente que hay dos presidentes hoy, digamos, yo entiendo que para vos hay uno solo, sino que hubo dos elecciones. Sí. De hecho, dos elecciones hubo. Un presidente solo hay, que es uno, y ese soy yo, por medio del proceso electoral que nos encaramos de poder hacer. Bueno, ahí yo te pregunto, había una elección que es la que vos ganaste. Fue bajo... Participaron 1.030 electores. 1.040 aproximadamente. 1.040. Y por otro lado, en el tinglado de la universidad había otras elecciones que se estaban desarrollando al mismo tiempo. Bueno, ¿cuántas mesas tenían las elecciones de ustedes y cuántas mesas tenían las elecciones de los otros? Bueno, el estatuto menciona que como mínimo, bajo el artículo 47, tiene que haber habilitado 20 mesas dentro del proceso electoral. ¿Y ustedes cuántas tenían? Teníamos 21 mesas que puedo mostrarte acá. ¿Y los otros cuántas mesas tenían, Ale? 10 creo. Entonces yo ahora, Diego, entiendo cuando a una chica le salen agrediendo uno del tinglado donde estaba la otra elección y yo no entendía, ¿verdad? Porque ella se iba a reclamar esta situación de que había una segunda elección y por eso es que la sacan de ahí. Ahora estoy entendiendo que habían dos elecciones el mismo día, al mismo tiempo. Ahora, vos no participás en la otra elección, digamos. Ni siquiera aparecíamos dentro de la lista de candidaturas los demás candidatos a presidente. ¿No trajiste las papeletas por si acaso de las elecciones para ver cómo estaban? Tengo en digital para poder mostrarles. Las tuyas y las de los otros. Claro, por supuesto. Vas a pasarlo para mostrar, porque ahora yo creo que todo el mundo se está preguntando qué es ¿cómo es esto. posible? Se van a encargar de mandarlo ahora mismo a producción. ¿No hay chance de esto de solucionar de alguna manera, no digo amistosa siquiera, de una manera institucional? Sí, la vía correspondiente es por medio del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que es el que va a conceder justamente a quién se le da esta candidatura, ¿verdad? Como vuelvo a decirles, tenemos el respaldo documental nosotros. Y es más, puedo mostrarte un día antes de las elecciones se suspendió las clases, en el cual nuestra propia facultad se encargó de poder dar. Ale, te quiero interrumpir un chico, porque quiero que ordenemos los papeles, quiero tener las papeletas y vamos a hacer un corte para poder ordenarnos todo, ¿verdad? Para poder ordenarnos, sí, un breve corte. Porque no entiendo muy bien y yo creo que la gente tampoco, ¿verdad? Ya, enseguida volvemos con más de las elecciones de derecho, ¿verdad? Sí, yo ya ni hablo porque hay que hacer un remate de 2 minutos. Sí, a lo que quiera decir más importante que te parece a vos, porque yo creo que tenés el derecho de considerarte hoy presidente del centro. Así es. El viernes pasado, justamente, nosotros nos encargamos de hacer el proceso de sufragio correspondiente. Yo me encuentro a la hora de encargarme de poder poner a mis miembros de mesa que en el polideportivo se encargan de poder hacer unas elecciones paralelas, sin ningún tipo de sustento ni ningún tipo de aval documental, ¿verdad? Fraudulenta y sin ningún tipo de respaldo. Para poder nosotros encargarnos de poder saber bien y entender, tenemos que saber que cada año se elige correspondientemente a las autoridades de la comisión directiva hasta el año siguiente, 2023-2024, en el cual en la fecha de febrero más o menos, el 27, se conformó un colegio electoral, la cual le dio la presidencia a la actual, la que llevó la presidencia del colegio electoral, Karina Marín. Hasta ahí sin conflicto. Hasta ahí sin conflicto. Se encargaron de poder desarrollar un calendario electoral que nos ajustamos todos los candidatos. Ellos mismos sabían que había inscripción de 4 movimientos y se procedió sin ningún problema hasta el momento de la entrega, hasta el momento de la disposición de mesarios, en el cual sus propios apoderados recibieron un documento que tiene hasta la firma del proclamado presidente del colegio electoral paralelo, en el cual su apoderado recibía el padrón el 20 de marzo. Posteriormente a eso nosotros nos enteramos y nos encargamos de poder poner nuestros mesarios y nos enteramos que en el polideportivo están haciendo unas elecciones. Elecciones que el colegio electoral desconoce completamente, el cual se encargaron de poder desarrollar de igual manera, y nos enteramos que también metieron un amparo, inclusive dieron validez al proceso electoral hasta esa misma mañana, porque metieron un amparo el cual fue rechazado por defecto de forma. Considero que en un actuar desesperado se encargaron de poder hacer un procedimiento electoral fraudulento para poder por lo menos intentar de defender
a Lombareté sus elecciones. Yo no sé por qué no quisieron irse a la cancha, no sé por qué no quisieron candidatarse, no entiendo por qué no quisieron irse dentro del proceso electoral, que se encargaron de poder ellos cumplir a rajatabla hasta el momento que se cumplió todo. Me entero que en ese día también ni siquiera yo estaba como candidato dentro de ese proceso electoral que no tiene ningún tipo de legitimidad. Terminamos nosotros el desarrollo de nuestras elecciones, en el cual se cierra habiendo creo que aproximadamente 1040 votos, yo teniendo 859 votos, la lista contraria 140, las otras dos listas 13 y 10 respectivamente, y habiendo también la proclamación por parte del colegio electoral que tiene el aval correspondiente a estas elecciones, en el cual a mí se me proclama, y tengo la copia dada por también mis apoderados, en el cual se me proclama como presidente del Centro de Estudiantes. Yo soy actualmente el presidente del Centro de Estudiantes. Ese proceso que se encargaron de poder hacer no tiene ningún tipo de aval ni ningún tipo de respaldo documental. Yo no entiendo cuál es la necesidad de hacer circo por nuestra facultad. El Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene la última palabra ahora. Actualmente todo se recurre a las autoridades debidas. El colegio electoral me procedió a dar a mí, bajo el colegio electoral, que las autoridades del año pasado se encargaron de asumir, la presidencia por medio del proceso electoral que nos encargamos de hacer y que nos sometimos todos los candidatos que estaban a conocimiento. Al se nos acabó el tiempo. Mil gracias por venir. Nosotros vamos a seguir charlando la semana que viene de esto. Le vamos a invitar a eso yo y saber si quiere venir acá, podemos hacer una charla con Alex. Y le invito a que pueda explicar qué fue lo que pasó realmente y si es que tiene aval documental realmente para poder demostrar que su candidatura tiene algún tipo de respaldo, ¿verdad? Porque hasta ahora el colegio electoral se encargó de emitir un comunicado que demuestra que hubo participación por ambas partes. No sé de dónde provino, quiero saber también de dónde proviene ese colegio electoral, que para mí es fraudulento, y esas elecciones también son fraudulentas porque no tienen ningún tipo de respaldo documental. Gracias por tu tiempo. Cristian, ¿nos vamos? Nos vamos. Santa ya? Sí, que pases Vamos a bien. disfrutar igualmente, Hay che. que ir a pensar, reposar, estar con la familia. ¿Vas a viajar vos? No, pero vamos a irnos a acompañar en la primera Pascua joven a mi hijo. Ah, qué lindo. Sí, lindo va a estar. Bueno, que te vaya bien, Cristian. Gracias por el Que tiempo. comas ya te hartaste vos la chipa, así Sí, que yo ya creo que ya está hasta ahí. Vamos a ir por otro lado ya. Sí. Gracias a todos los compañeros y compañeras por el laburo.